Hay un tema que a mí me gusta mucho, es un tema que me fascina, que es el tema del carácter. Porque curiosamente es un concepto que pocas veces se habla, pocas veces se explica, y que en el sistema escolarizado está completamente ausente. Eso lo puedo decir sin temor a equivocarme. El tema del carácter es completa y absolutamente ausente en el sistema escolar. Al contrario, lo que se promueve generalmente es el mal carácter, ¿verdad? O una completa ausencia de carácter o conceptos contrarios al buen carácter. Y bueno, yo quería hacer esto un poco más aterrizado, más práctico, y hablar sobre específicamente el libro de Proverbios. Aquí está. Bien. ¿Qué nos dice la Escritura? 1 Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Amén. Hermanos, Dios nos ha dado la fuente de toda sabiduría y de todo conocimiento. Y nos ha permitido tenerla para poder instruir, enseñar, redarguir e instruir en justicia. Me gusta cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice el mismo pasaje, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda obra buena. Hermanos, podemos enseñar a nuestros hijos lo que es la verdad, ¿sí? A través de la palabra de Dios. Y esa es la forma en la que ellos van a entender y a comprender lo que es el error. Ellos no van a entender ¿qué es el error si solamente escuchan la falsedad? Las mentiras de este mundo. La única manera en que ellos pueden conocer el error es a través de conocer primero la verdad. Y por eso es que Dios nos demanda enseñar a nuestros hijos en su palabra, porque su palabra es la verdad. Nos corrige cuando estamos equivocados. Es decir, la palabra de Dios está haciendo un trabajo en nuestros corazones, en nuestras conciencias. Y solamente así es como el corazón del hombre puede ser cambiado y puede ser tornado hacia el bien. Cuando somos redarguidos por la palabra de Dios, nos prepara y nos capacita. Pero no solamente en un aspecto meramente espiritual o abstracto, sino que nos capacita para algo concreto, ¿verdad? Para toda obra buena. La Escritura, a través de los mandamientos, a través de las enseñanzas que podemos encontrar en ellas, a través de los aforismos que podemos encontrar también, como proverbios, y todo el conjunto de enseñanzas que encontramos en la palabra, lo que nos enseña son principios. Y los principios tenemos que distinguirlos de los valores. Muchas veces la gente está buscando una educación con valores. ¿Sí han escuchado eso? Es que en nuestra escuela
promovemos los valores. Pero los principios no son exactamente valores. Hay ciertas diferencias que necesitamos distinguir. Los principios, empezamos con esta tablita, los valores versus principios. Y no es que los valores estén en contra de los principios. A veces se usa mucho la expresión versus, que es una expresión en latín, para plantear una oposición. Pero no es realmente que se estén opuestos, sino que están frente a frente, ¿sí? Están cara a cara. Versus significa estar cara a cara. Entonces, lo que vamos a hacer aquí no es poner en oposición valores y principios, simplemente vamos a comparar qué son los valores y qué son los principios. Para empezar, los valores pues son temporales, están sujetos al tiempo. Los valores pueden cambiar, mientras que los principios son atemporales. No cambian con el tiempo. Los valores dependen de la cultura local, mientras que los principios son universales. Los valores cambian en relación a las circunstancias y los principios invariablemente se cumplen. Son una especie de leyes, ¿verdad? Lo que las leyes de la naturaleza son a la física y a la química, los principios son leyes para el comportamiento humano, para la conducta humana. Son leyes que se cumplen de manera invariable. Los valores se pueden transgredir, mientras que los principios son inviolables. Los valores se graban en la mente, mientras que los principios se graban en el corazón de las personas. Y de esto tenemos muchos ejemplos. Depende de la cultura, depende del lugar de la tierra donde se promueven. Hay ciertos valores en una sociedad, pero esos valores son distintos a otra. Por ejemplo, en México tenemos mucho el valor de la familia, cada vez menos, ¿verdad? Pero es uno de los grandes valores de nuestro país, el valor de la familia. Pero ese valor no es siempre en otros países, ¿verdad? En otros países, por ejemplo, en Japón o en otros países desarrollados, el valor de la familia no es tan importante, porque los valores cambian. Sin embargo, el principio del perdón es un principio invariable, que trasciende el tiempo, el espacio, la cultura, la nacionalidad, y es el mismo principio aquí en China. Si yo transgredo o trato de transgredir ese principio, invariablemente tendré una consecuencia. Es como la ley de la gravedad. Si yo me tiro de un edificio, pues invariablemente caeré a la tierra, ¿verdad? Si no tengo otro medio para desafiarla a la gravedad. Pero es una ley que se cumple una y otra vez. Entonces yo no puedo transgredir una ley, realmente. No puedo romper una ley, sino que más bien yo me rompo en esa ley y obtengo esas consecuencias. Si yo no perdono, que es un principio de carácter, si no tengo perdón, invariablemente me voy a amargar. ¿Sí? Es una ley, es una condición en la que no puedo evitar. Entonces tenemos que en el caminar del ser humano, los principios van grabándose en el corazón. Y yo quiero enfatizar esta palabra de grabar, porque el carácter, eso es lo que significa. Si atendemos a su etimología, el carácter significa lo que graba, ¿sí? La primera palabra de carácter significa grabar y el sufijo ter significa el agente que hace
la acción. Entonces, carácter es lo que graba, como cuando grabamos algo en una tabla, cuando grabamos algo en un objeto sólido y queda de manera permanente. Eso es el carácter. El carácter es algo que queda grabado en nosotros y que nos marca. Entonces tenemos que el carácter es este conjunto de principios en el corazón del hombre que determinan su caminar en esta tierra y que dirigen su conducta sin importar sus circunstancias. Esta sería una definición bastante buena de lo que es el carácter. Y quiero decirles que a mí me costó algo de trabajo entender esto. Nuestra sociedad es totalmente, bueno, no totalmente, pero sí hay muy poco carácter en la sociedad mexicana, particularmente. Se habla muy poco de ese tema. Y por lo consiguiente, nos es un poco difícil entenderlo. Pero estos son principios, no son valores, como a veces se confunden. Son principios, son leyes que se graban en el corazón del hombre y que dirigen los pasos del hombre, que dirigen su conducta, que la determinan, que cuando una persona está enfrente de un problema, va a determinar la decisión que tome. ¿Cuán importante es entonces el carácter? En México se da mucho que si alguien atropella a una persona, esa persona huye, ¿verdad? Esa es la decisión que tomó. Ese es el comportamiento, esa es la decisión, el comportamiento que tuvo a raíz de ese problema, de ese conflicto. El carácter que está en su corazón es el que determinó tomar esa decisión. Sin embargo, una persona de carácter, ante una situación similar, podría tomar una dirección diferente, ¿verdad? Y podría asumir la responsabilidad de su acto. La responsabilidad es una cualidad de carácter. Entonces, ese conjunto de principios que determinan la conducta de un hombre, sin importar las circunstancias, es lo que conocemos como carácter. Bien, Filipenses 1:11, ¿qué nos dice? También nueva traducción viviente. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Y ahí tenemos una notita en la parte donde dice del fruto de la salvación. En el original en griego dice específicamente en griego, llenos del fruto de la rectitud por medio de Jesucristo. Fruto de la rectitud. Tenemos entonces que los principios que nos enseña la palabra de Dios, este carácter que podemos aprender en la Biblia. Y quiero decirles, no hay otro libro, no existe otro libro del que podamos aprender carácter. Todo el carácter proviene, o los conceptos, las leyes, los principios de carácter provienen de las Escrituras. Por eso es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios para que puedan adquirir estos principios de carácter. Fruto de la rectitud. El carácter es una especie de plomada, ¿verdad? Los albañiles, para saber si una pared está recta, no pueden confiar en su criterio, no pueden confiar en su vista, no pueden confiar en lo que aparentemente es. Tienen que verificarlo a través de un instrumento, que es la plomada,
y la plomada va a revelar qué tan chueco, qué tan derecha está esa pared. La va a hacer evidente, ¿verdad? Es un instrumento de rectitud. Y nos dice Filipenses que estemos siempre llenos del fruto de la rectitud que es por medio de Jesucristo. El carácter de Jesucristo es lo que está en las Escrituras. Ahora, ¿cuáles son los principios de carácter de los que estamos hablando? Podemos identificar muchos, pero esta es una lista no exhaustiva de principios de carácter. Tenemos ahorro, atención, benevolencia, bondad, cautela, compasión, confiabilidad, contentamiento, creatividad, cuidado, deferencia es respeto, determinación, diligencia, discernimiento, discreción, disponibilidad, dominio propio, que en la Escritura también se le llama templanza, entusiasmo, esmero, fe, flexibilidad, generosidad, gratitud, honor, hospitalidad, humildad, ingenio, iniciativa, justicia, lealtad, mansedumbre, obediencia, orden, paciencia, perdón, perseverancia, persuasión, puntualidad, regocijo, responsabilidad, sabiduría, seguridad, sensibilidad, sinceridad, tenacidad, tolerancia. El mundo actual predica mucho la tolerancia, pero la tolerancia, hermanos, en resumidas cuentas es amor al prójimo, ¿verdad? Tolerare en latín es la raíz latina de tolerar, que significa soportar. Soportaos los unos a los otros. Muy diferente a lo que el mundo predica como tolerancia. El mundo dice tolerancia es aceptar las diferencias sin importar si son erróneas. Pero esa no es la tolerancia. Tolerancia es levantar, soportar, el reconocer que todos estamos en diferentes niveles de carácter y al final es amor al prójimo. Entonces, ¿cómo puede el mundo predicar tolerancia si rechaza las Escrituras? Si rechaza el amor al prójimo. El mundo, aunque predique todos los días tolerancia, no es realmente tolerante. Valentía, veracidad, virtud. Aunque es larga la lista, podemos decir que no es una lista exhaustiva. Ahí más o menos se ven, aquí mi pantalla está en rojo, acá no se ve tan claramente el rojo. No sé si alcanzan a ver, atención, está de otro color. Las que están de otro color son las cualidades de carácter que son indispensables para enseñar a un niño. Son las primeras cualidades que necesitamos desarrollar en nuestros hijos, sobre todo si son pequeños. La cualidad de atención es una llave para el aprendizaje. Muchos de los niños que son considerados burros, como les dicen, que no aprenden, realmente tienen un problema de carácter. No es que tengan un problema de aprendizaje, como se dice, ¿no? Sino que es un problema simple y llanamente de carácter. Porque si el niño no me pone atención, no tiene desarrollada esa cualidad, entonces por más que yo le enseñe no va a aprender nada, porque su mente va a estar en otro lado, su vista va a estar en otro lado y hasta su cuerpo. Entonces, una de las cualidades fundamentales para poderle enseñar a un niño es que desarrolle atención. Ya con esa cualidad le va a abrir la llave al padre o a la madre para poder enseñar a su hijo. También está la cualidad de cuidado, determinación, diligencia. ¿Cuán importante es?
entusiasmo, esmero, obediencia. Probablemente esa es la segunda cualidad que debemos de desarrollar en nuestros hijos para que puedan aprender, ¿sí? Si nuestro hijo no es obediente, entonces difícilmente le podremos enseñar cualquier cosa. Orden, perseverancia, puntualidad, responsabilidad y tenacidad. Quisiera saber o quisiera que nosotros mismos fuéramos autocríticos y pensáramos si realmente nosotros tenemos esas cualidades que están marcadas en rojo, como adultos. No se diga todas las demás cualidades. Por eso el carácter es tan importante, es fundamental, porque si hacemos una analogía, si la educación fuera una casa, el carácter serían los cimientos, serían las columnas, serían las traves, sería la estructura que soporta la casa. Mientras que las habilidades y el conocimiento y todo lo demás que puede aprender un niño correspondería al mobiliario, a los acabados, a los servicios de la casa, a la iluminación, el servicio sanitario, los muebles. Son cosas que pueden incluso cambiarse. Y el problema del sistema escolarizado es que hace mucho énfasis en el color de la pintura y descuida la solidez de la pared, ¿verdad? Pero de nada nos sirve tener los mejores acabados, los mejores muebles, los mejores servicios dentro de una casa si esa casa se cae, si esa casa no resiste la tempestad. Recordemos que el carácter es el que nos guía independientemente de las circunstancias. A mucha gente, por situaciones de la vida, le va muy bien y está en la cima, pero por falta de carácter se destruye. Y al contrario, hay gente que también padece muchas tragedias y por falta de carácter no puede levantarse. Entonces, el carácter permite que nuestros hijos puedan crecer y estar con un rumbo fijo, con un rumbo específico, enfrentando las tempestades, pero también enfrentando los buenos tiempos, ¿verdad? Que pueden destruir a nuestros hijos. Es tan importante el carácter, hermanos, que Dios nos ha dado un libro de educación, así como tenemos un libro sobre alabanza, un libro sobre canto, que es el libro de los Salmos, un libro de adoración, nos ha dado libros proféticos, nos ha dado libros históricos. Tenemos un libro sobre educación. Y este libro, que está dedicado a la educación, curiosamente no está dedicado a un conocimiento específico de tipo mental. No es un libro de matemáticas, no es un libro de biología o química, no es un libro de ciencias sociales, no es un libro de historia universal. Muchas veces son estos los temas que pensamos que son los más importantes para enseñar a nuestros hijos y estamos buscando el material que me dé todo ese conocimiento. Cuando Dios nos da un libro sobre educación cuyo tema es precisamente el carácter, que es el libro de Proverbios. Esa es la importancia que Dios le ha dado a este punto de la educación. Dice Proverbios 1, de 2 al 4, que este libro es para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar
sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Es un libro de sabiduría. Pero ¿qué es la sabiduría si no es conocer los principios de Dios? Que nos van a determinar nuestra conducta y nos van a enseñar qué es lo que debemos hacer ante ciertas circunstancias. El mundo también tiene sus proverbios, ¿verdad? Tiene sus consejos. Y bueno, no vamos a hacer un análisis exhaustivo de eso. Unos simples ejemplos de esto, pocos. El mundo dice, regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. ¿Han oído ese proverbio? Ahí en internet se comparte mucho, ¿verdad? Se dice que es un proverbio chino. ¿Cómo dicen que no le des el pescado, enséñale a pescar? Pero ¿qué es lo que dice el libro de Proverbios? El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. ¿Qué es lo que nos plantea Dios en este versículo? Que el problema no es saber o no saber pescar. En este caso, bueno, cazar, ¿verdad? Que sería el equivalente. No importa que yo le enseñe a cazar a mi hijo. No importa que le enseñe a pescar o le enseñe la técnica. Si no asa lo que ha cazado. Si no es diligente. Si no termina su trabajo. ¿Sí? Entonces, los proverbios de Dios van más allá. Y por eso nos enseñan sabiduría. Porque nos están tratando de impartir carácter. ¿Sí? Para Dios no es tan importante el saber o no saber como el carácter. El indolente ni aún asará lo que ha cazado. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que jóvenes salen de las universidades supuestamente muy preparados, supuestamente con muchos títulos y con mucho conocimiento, pero lamentablemente no respetan a la autoridad, no son obedientes, no son puntuales? Entonces, no sirve de nada que tengan un gran conocimiento si no pueden utilizarlo para el beneficio de la empresa o de la organización en la que están. Qué importante es instruir a nuestros hijos en carácter. Otro ejemplo, ¿qué dice los proverbios del mundo? Piensa mal y acertarás, ¿verdad? Es lo que dice el mundo. ¿Qué dice el libro de Proverbios? ¿No yerran los que piensan el mal? Exactamente lo contrario, ¿no? La sabiduría de Dios es más alta que la sabiduría, mucho más alta que la sabiduría del hombre. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. ¿Qué cualidad de carácter estaríamos observando en este versículo, en esta enseñanza de Proverbios? ¿Qué cualidad de carácter? Podríamos hablar de la cautela, ¿verdad? El libro de Proverbios nos enseña constantemente el carácter. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Benevolencia, otra cualidad de carácter. Otro ejemplo. ¿Qué dice el mundo? El vino es para los reyes y el agua para los... ¿Se lo saben o no se lo saben, hermanos? ¿Qué dice Proverbios? No es de reyes, oh Lemuel. No es de reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Otra vez, totalmente lo contrario a la supuesta sabiduría del mundo. ¿Qué cualidad de carácter nos estará enseñando este versículo?
¿Alguna idea? Podemos ver que Dios nos está enseñando allí dominio propio, ¿verdad? Otros proverbios que enseñan carácter. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Qué cualidad de carácter está enseñando aquí? La responsabilidad, está enseñando el esmero. Ser solícito es ser un hombre esmerado, un hombre, una mujer esmerados. Otro versículo que nos enseña carácter. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué cualidad de carácter podemos ver aquí? ¿Alguna idea? No seas sabio en tu propia opinión. Humildad, muy bien. Necesitamos ser humildes y no pensar que siempre tenemos la razón y escuchar a los demás, ¿verdad? Pensar que nos podemos equivocar. Bueno, pues Dios nos enseña ese carácter a través de proverbios. Otro más. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. La cualidad de carácter que podemos ver aquí es fidelidad, ¿verdad? Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Cuán importante es esto enseñarles a nuestros hijos, sobre todo a nuestros hijos ya adolescentes o más grandes, ¿verdad? Sea bendito tu manantial. Presérvate para la mujer que Dios te dará en su momento para formar un matrimonio y después una familia, ¿verdad? Carácter. Mucha gente no piensa que esto es realmente un acto de fidelidad, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad como padres que ya hemos vivido bastante más años que nuestros hijos y que tenemos más experiencia, el poder instruir esto en ellos, que a lo mejor por su edad no tienen esa visión, no tienen ese alcance todavía y ven nada más lo inmediato. Fidelidad. Otro proverbio que nos enseña carácter. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Qué cualidad podemos ver aquí? Generosidad, ¿verdad? El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Este está muy fácil. Veracidad, muy bien. Veracidad. Nosotros necesitamos leer a nuestros hijos proverbios con ese enfoque. El enfoque de los principios de carácter que sean instruidos en sus corazones, que sean marcados en sus corazones, para que ellos puedan ser redarguidos, ¿verdad? Puedan ser redarguidos cuando se presente un conflicto o una situación en la que deban tomar una decisión. Entonces decíamos, ¿qué es la sabiduría? Decía Proverbios al principio. Proverbios es un libro de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Finalmente, la sabiduría es ver las cosas como Dios las ve. Ver las cosas como Dios las ve. Ver a la gente como Dios la ve. Y cuando vemos el carácter en las personas, entonces podemos ver cómo Dios ve a las personas. Porque Dios ve los corazones, no lo que aparece a simple vista, ¿verdad? ¿Quieres conocer a una persona? ¿Quieres conocer el corazón de una persona? Observa su carácter.
Y volvemos a decir, el carácter no es la forma de ser simplemente. Hay gente que dice es que el carácter es, cuando alguien se refiere, es que es una persona de mucho carácter, se refiere a que es muy enojón, ¿verdad? Porque hay una idea distorsionada de ese concepto. Pero no, estamos hablando de este conjunto de principios que determinan su conducta. Y en consecuencia actuar de acuerdo a esos principios de carácter. Hermanos, qué importante es este tema del carácter. Y muy pocas veces se enseña y se reflexiona sobre este tema. El corazón del hombre está determinado, está marcado por su carácter. Y Dios nos ha dado este libro que nos permite enseñar e instruir a nuestros hijos en su sabiduría y en su carácter. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por que nos has dado, Señor, tu palabra y que toda tu palabra, Señor, es útil para enseñarnos y redarguirnos, para instruirnos en justicia. Padre, gracias especialmente por tu libro de Proverbios, Señor, que nos enseña carácter y nos permite transmitir esa enseñanza a nuestros hijos. Señor, que nuestra enseñanza siempre esté dirigida, Señor, a las cosas celestiales, a lo que es permanente, Señor, a lo que no se corrompe, Dios, y que perdure, Señor, en la vida de nuestros hijos. Que podamos enseñarles, Señor, tus principios y tu sabiduría, de modo que ellos puedan ser bendecidos, Dios, en su caminar en esta tierra. Padre, que podamos enseñarles, Señor, de tal modo que ellos puedan desarrollar el carácter de tu Hijo, Jesucristo, Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y tus principios, Señor, que son vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano.